Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que esta clase de hoy obtengan mucho conocimiento, podamos compartir, intervenir. Ronaldo Sosa estará con nosotros apoyándonos. Siéntanse con confianza, ¿no? Y que podamos compartir diferentes aspectos. Y pues Ronaldo está aquí con nosotros, ¿no? El tema de hoy es el sistema de posicionamiento global GPS en levantamientos hidrográficos, ¿no? Y conviene al curso de hidrografía. Y pues damos la palabra a Ronaldo Sosa para que pues nos comparta sus conocimientos a todos nosotros ahora mismo. Bienvenido, Ronaldo, a una nueva clase. Gracias, René. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a este espacio en la tarde de hoy. Me encantaría poder escucharlos, me encantaría compartir conocimientos, saberes y que todos aprendamos en esta clase. Como bien dijo René, el tema es el sistema de posicionamiento global GPS en levantamientos hidrográficos. La clase va a seguir este contenido. Los objetivos de la clase es que conozcamos todos y cada uno de los componentes del sistema GNSS Navestar GPS. Sepamos cómo funcionan, cómo están integrados. Y más allá de eso, también vamos a revisar algunos elementos de la operación. Cómo operar un GPS geodésico, topográfico, hidrográfico, cuando vamos a hacer un levantamiento de geociencias. Y es que a veces, sin saber, la mayoría de los teléfonos inteligentes en la actualidad cuentan con este tipo de tecnología y la manejamos a diario, ¿no? Sin conocerla del todo. Entonces, bueno, esto es un tema que además de la información de carácter profesional y académico, también tiene mucha información de carácter general, de cultura general. Fíjense que en la parte superior derecha de la pantalla hay un escudo de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos de América, que es el servicio del Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América encargada de administrar y operar el sistema GNSS Navestar GPS. Hay otras organizaciones que también coadyuvan en la operación y administración de este sistema. Sin embargo, la Fuerza Espacial es la principal. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar entonces con la clase. Cualquier pregunta pueden hacerlo sobre la marcha. Como les dije, me encantaría escucharlos. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de viajar, de realizar comercio, exportar, importar, ir a otras ciudades en busca de alimentos desde la prehistoria. Y siempre he buscado la forma de posicionarse, de saber dónde está, o de medir distancias de un sitio a otro y poder estimar cuánto tiempo demora en el trayecto, en el traslado. Antiguamente, las personas inclusive buscaban esa orientación a través de la astronomía, del cielo nocturno. Bueno, y así poco a poco comenzaron a estudiar todo lo relativo al planeta, a la geografía, a la astronomía, y vinieron apareciendo algunas tecnologías por el año 150 después de Cristo, como el astrolabio, que fue un artefacto construido para medir la altura angular de los astros sobre el horizonte y así posicionarse. Luego vino el sextante, allá en el año 150 después de Cristo, un señor que se llamó Claudio Ptolomeo, romano, que estuvo estudiando las dimensiones de la Tierra, y con esos estudios fue que Colón partió de España y descubrió lo que él llamó las Indias. Sin saberlo, había llegado a América, a Sudamérica en este caso, ¿no? Porque efectivamente él pensó, según los estudios de Ptolomeo, de que el rayo terrestre era menor, o sea que el planeta era más pequeño. Menos mal que se consiguió con Sudamérica y no tuvo que recorrer hasta las Indias, porque seguramente sus provisiones a bordo no hubiesen alcanzado, no hubiese llegado. Luego vino el sextante, que también es un instrumento inclusive utilizado hoy en día para realizar la navegación astronómica. En la década de los años 50 fueron desarrollados los primeros sistemas de
radioeléctricos de emisiones de ondas. Hubo uno conocido y utilizado hasta la década de los 80 llamado LORAN, que se fundamentaba en dos estaciones en tierra que emiten ondas radioeléctricas. Cuando esas ondas se intersectaban en la antena del receptor, había una ubicación. La principal limitación del LORAN fue el alcance, ya que tiene un alcance de 600 millas náuticas, o sea, aproximadamente 960 kilómetros. O sea, podemos decir que era un sistema de posicionamiento local, desarrollado también por los Estados Unidos de América. A la par de eso, bueno, vino todo el estudio del magnetismo terrestre, iniciando con la aguja imantada, luego la brújula en buques de madera. Cuando los barcos eran de madera, los dos barcos pasaron a ser de acero naval, y cada barco tenía un magnetismo inducido que hacía que la brújula variara. Entonces hubo que crear el compás magnético, que es como una brújula grande, que tiene algunos elementos para compensar el magnetismo del barco y poder hallar esos puntos cardinales magnéticos o el norte magnético. Recordemos que el norte magnético es distinto al norte verdadero. Bueno, y finalmente desembocamos en el sistema Navestar GPS. ¿Alguien me podría decirme qué entiende o un concepto o lo que entiende que es el sistema GPS? ¿Alguien podría decírmelo? Bueno, vamos a seguir. Fíjense, aquí tenemos un primer concepto del sistema de posicionamiento global GPS o Navestar. Navestar significa Navigation System Timing and Ranking. Es un sistema de navegación por satélite y ciertamente también es un sistema global de navegación por satélite, lo que se conoce con el acrónimo GNSS. Y sin lugar a dudas forma parte de la infraestructura de información global, al igual que el Internet. Es un sistema de información. Este sistema se evidenció su necesidad en la Segunda Guerra Mundial, no solo para saber el posicionamiento de las plataformas, su posición, donde estaban los barcos y los aviones, sino para efectos de su comando, control y comunicaciones. Para bien o para mal, muchos desarrollos tecnológicos del hombre han sido creados por la industria militar enfocados hacia la guerra. Y es que en la operación Iraqi Freedom, la invasión a Irak, se dispararon 5.500 proyectiles con guía de GPS, con una precisión submétrica, o sea, por debajo del metro. Esto equivale a 1/4 de las bombas lanzadas en esa guerra. Y me refiero a esa guerra porque es que Saddam Hussein, en papel, se dio cuenta que tenía más tanques y vehículos blindados que los Estados Unidos de América y la coalición. Y que la coalición tenía más aeronaves que los iraquíes. Entonces a él le pareció que estaba parejo. Sin embargo, lo ocurrido superó por mucho cualquier previsión optimista de un comandante de la coalición, y Saddam Hussein no tenía idea de lo que le iba a caer encima, toda vez que un ejército, el ejército iraquí, que se encontraba en la era de la revolución industrial, se enfrentó al ejército de los Estados Unidos de América y la coalición, que se encontraban en la era o la revolución de la información. Un ejército en la era industrial contra un ejército en la era de la información. Y los resultados se podrían sintetizar en 1 milisegundo, cuando un proyectil guiado por GPS impactaba en un blanco enemigo. Fíjense los orígenes del sistema GPS, los primeros estudios de factibilidad. Recordemos que el criterio de factibilidad está directamente asociado a lo económico. Iniciaron en 1960, el Pentágono logró la disponibilidad presupuestaria en el año 63, el Departamento de Defensa lanzó el primer satélite en el año 78, y la constelación Navestar inició operaciones con 24 satélites, y no dice SB, son Space Vehicles, en el año 93, la cual estuvo completamente operativa en el año 95.
¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ok, fíjense, los relojes atómicos a bordo de los satélites intervienen en la sincronización del tiempo. ¿Sincronización al tiempo con quién? Con los receptores que nosotros tenemos, con los celulares, con todos los equipos GPS, tienen un reloj. Actualmente hay 4 constelaciones GNSS. GNSS significa Global Navigation Satellite System. O sea, Sistema Global de Navegación por Satélite. Hay varios sistemas de mejoramiento en tierra. Los Ground Based Augmentation System en estos países. Y bueno, en todo caso, ahí tenemos los países que tienen sistemas globales de navegación por satélite, que están Rusia, la Unión Europea y China, y por supuesto los Estados Unidos de América. Y los que están en otra tonalidad de gris son aquellos que tienen sistemas de posicionamiento locales, o sea, LNSS, Local Navigation Satellite Systems. En todo caso, estas tecnologías son compatibles. Hay 2 conceptos que son bien importantes, que son la compatibilidad y la interoperabilidad entre estos sistemas. Toda vez que los receptores hoy de GPS modernos también trabajan simultáneamente con la constelación de satélites GPS y la constelación GLONASS rusa y la europea también y la china Beidou. Perdón, que leí el botón que no debí. Y la constelación Galileo. O sea, un mismo receptor trabaja con todas esas constelaciones. A excepción, obviamente, de las constelaciones locales, que solo esos satélites cubren un espacio de un estado nacional únicamente. Como podemos ver ahí, India, Japón y Corea del Sur. Vamos al concepto de compatibilidad. Fíjense. Es la capacidad de 2 o más sistemas o componentes para intercambiar información y o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten el mismo ambiente, el mismo entorno. La compatibilidad, a su vez, está asociada con 2 principios más. El principio de la coexistencia, es la existencia conjunta, por decirlo, en un mismo ambiente, en un mismo entorno, y el lograr compartir esos recursos sin detrimento de ninguno de los actores, ¿no? Fíjense que en este tema es un tema que está en el marco, en la dimensión, en el ámbito tecnológico y científico, ¿no?, del ser humano. Sin embargo, está directamente vinculado con el ámbito político también, que a veces prela, ¿no? A veces prela el ámbito político sobre el científico y tecnológico, que es el que estamos estudiando en el día de hoy. Hay un segundo concepto que es la interoperabilidad, que es la capacidad de 2 o más sistemas o componentes de intercambiar información y utilizar esa información intercambiada. Por eso yo le decía a ustedes, muchos receptores hoy en día, los receptores modernos utilizan todas las constelaciones que hay GNSS simultáneamente, y eso nos da una mayor precisión en la posición. Vamos a ver si logro hacer algo aquí. Ok. Vamos a seguir entonces. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Vamos a seguir ahora entonces con los componentes del sistema GNSS Navestar. Hay tres segmentos, el espacial, el segmento control y el segmento usuario. Fíjese, el segmento espacial está constituido mínimo por 24 satélites. Estos vehículos espaciales están en una órbita terrestre media de 20.200 kilómetros. Recordemos que hay 2 tipos de satélites, los satélites orbitales como este y los satélites geoestacionarios, que están un poco más altos. Su altura es mayor.
Estos 24 satélites están en 6 órbitas que tienen una inclinación de 55 grados con respecto al Ecuador. Entonces, me gustaría hacerle una pregunta a los participantes. ¿Cuántos satélites ustedes creen que hay en cada una de esas órbitas? Le voy a repetir la pregunta. Si tenemos 24 satélites en 6 órbitas, en cada órbita, ¿cuántos satélites ustedes creen que hay? Bueno, efectivamente, en cada órbita debería haber hay 4 satélites. Aunque fíjense que más abajo dice que actualmente existen 31 satélites. En realidad, en algunas órbitas hay 5 y en otras 6. Entonces voy a hacer una segunda pregunta a los participantes. Me encantaría escucharlos. Fíjense, hay un chat, ¿no? 4. Muy bien, Domingo. Exactamente. Ya que lo acabo de leer. Muchas gracias, Domingo, por la intervención. Pero, bueno, voy a permitirme hacerle otra pregunta a Domingo. Si existen 31 satélites, ¿por qué existen 31 satélites entonces? Si son 4 por órbita. Hola, porque usted dijo que hay unos que están más arriba, entonces esa diferencia son los que están más arriba. Domingo, sí, bueno, la respuesta se acerca a la verdad, se acerca a la realidad. La respuesta que nos dio Domingo se acerca a la realidad. Gracias por la intervención. Sin embargo, estos que están más arriba lo vamos a estudiar posteriormente, ya que son otra constelación relacionada con el GPS. Y estos 31 son, parece broma, pero no es, son satélites de repuesto. O si alguno de los, sí, si alguno de los satélites que están en uno de esos 4 satélites en esas 6 órbitas se daña o tiene algunos problemas, existen estos satélites de repuesto. Sigamos con la característica del segmento espacial. Tiene un periodo orbital aproximadamente 12 horas, o sea que en un día le dan 2 vueltas al planeta, estos satélites, y a bordo tienen relojes atómicos, porque es que el tema del tiempo es muy importante en el sistema Navestar GPS. Bueno, ahí está el tema de la potencia eléctrica a bordo, que ellos cargan sus baterías con paneles solares que son orientables hacia el sol. Y así como ellos administran, me refiero a satélites, la potencia eléctrica a bordo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a continuar. Sí, veo que Ronaldo tiene una pregunta a Lourdes. ¿Qué es un reloj atómico? Nos dice Lourdes. Lourdes, excelente pregunta. Gracias me parece una excelente pregunta. De hecho, bueno, un reloj atómico es un artefacto que fundamenta la medición del tiempo en la oscilación del átomo. Entonces es capaz de medir esas oscilaciones del átomo y en función a eso hace unas mediciones del tiempo. No sé si con mi respuesta pude satisfacer la pregunta, Lourdes. Sí, sí, ya. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Fragmento espacial. La señal de los satélites requiere una línea. La señal de los satélites requiere una línea recta. Es que esa señal transmitida por los satélites es una onda electromagnética. Recordemos que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros sobre segundo. Ciertamente esa señal no penetra el agua, suelos, paredes, techos, etcétera. O sea, si vamos con un receptor GPS dentro de una casa, dentro de un apartamento, lo más seguro es que perdamos la señal.
Eso tal vez no ocurre con los receptores GPS que tenemos en la mayoría de los teléfonos inteligentes, porque esa señal viene, además del GPS, viene también por la señal de celular, de telefonía celular. Sin embargo, esa onda electromagnética que les comenté sí es afectada cuando atraviesa la ionosfera y la troposfera por efectos de la refracción y por otros efectos que vamos a estudiar cuando veamos los errores en unas láminas más adelante. Fíjense, ahí tenemos una imagen a la izquierda de uno de los satélites de la constelación GPS Navestar. La foto es un poco antigua, como ustedes pueden darse cuenta. Yo infiero que ese es el bloque 1, o sea, los primeros satélites que fueron lanzados al espacio de esa constelación. Y aquí en la parte derecha inferior tenemos una imagen súper interesante. Esas letras que están abajo, A, B, C, D, E y F, son los planos orbitales. Aquí donde tengo yo vamos a tratar de usar un poco la tecnología. Ok, estos que estoy rayando acá son los bloques de satélites. En total fueron 8 bloques de satélite. Ahí podemos ver 4, o sea que ya hay 4 que no están operativos, no están operacionales. Posiblemente hayan sido ya retirados de servicio y no están pues. Y estas letras que yo les comenté ahora son los planos orbitales de los satélites. Fíjense que en cada órbita hay aproximadamente 5 satélites. Solo en una hay 6 satélites. Ok, ya estudiamos el segmento, ya revisamos velozmente el segmento espacial. Vamos ahora con el segundo segmento del sistema, que es el segmento de control. Esos satélites tienen que ser monitoreados, controlados por el ser humano. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de una serie de estaciones que están en tierra, ¿no? Una red global de instalaciones que están repartidas a todo lo largo y ancho del planeta. Y las funciones o la misión de esta red de estaciones es monitorear las señales de los satélites, monitorear la salud del satélite, cómo está su carga batería, cómo están los relojes atómicos, qué tan precisos son, porque hay un tema importante de desincronización del tiempo que también vamos a ver cuando veamos los errores. Y bueno, y se actualizan los mensajes de navegación. Fíjense, aquí tenemos el segmento de control en sus pantallas, la imagen. Vamos a usar nuevamente la tecnología. Cónchale, hoy estoy... Ok, vamos a guiarnos por la flecha mejor. Fíjense que la estación de control master, la principal, está donde yo tengo la flecha, en Colorado Springs. Antiguamente era una base de la Fuerza Aérea, se llama Schriever. Actualmente es una base de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos de América. Y hay una estación secundaria o alternativa en California, acá donde estoy moviendo la flecha. En esta imagen de cómo está repartido el segmento de control en todo el planeta Tierra, podemos ver que la mayoría de las estaciones de monitoreo que no se encuentran en suelo de los Estados Unidos de América pertenecen a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. Ustedes recuerdan que yo le dije que el administrador u operador de este sistema es la Fuerza Espacial de los Estados Unidos de América. Sin embargo, hay otras organizaciones que coadyuvan al buen funcionamiento, operación y administración de este sistema. ¿Alguna pregunta? Fíjense que en Hawái hay una estación de monitoreo de la Fuerza Aérea, en donde está nuestra universidad, la Atlantic International University. Vamos a seguir. Ya tocamos los segmentos espaciales y el segmento de control. Vamos con el tercer y último segmento del sistema, que está definido por todas aquellas personas que utilizan un receptor de GPS. Hay muchas personas que, bueno, tenemos teléfonos inteligentes y tenemos un receptor de GPS y no lo sabemos. Fíjense lo interesante.
¿Cómo funciona un receptor de GPS? Bueno, fíjense, recibe las ondas transmitidas por los satélites y las procesa. Esas ondas electromagnéticas que yo les comenté hace poco, las procesa y hay dos métodos para la determinación de la posición. El método de código o de pseudodistancia, es un código pseudo aleatorio, de ruido pseudo aleatorio, ya se lo voy a explicar, no es tan difícil como suena. Y el método de fase. El receptor de GPS también recibe y almacena lo que son las efemérides. Ya les voy a contar. Las efemérides es un mensaje transmitido a posteriori, donde indica cuál fue la posición exacta del satélite, ya que sabemos las órbitas, pero ellos a veces se desvían un poco de su lugar. A veces los relojes atómicos tienen errores. Entonces, a través de las efemérides obtenemos toda esa información. Y cada receptor de GPS se calcula en tiempo real. Ese es un concepto interesante, el tiempo real. Lo que es la posición, velocidad, dirección y sentido de avance de cualquier vehículo sobre la superficie terrestre o cerca de la superficie, incluyendo aeronaves. Bueno, vamos con las funciones básicas del sistema GPS, donde están, es parecido a lo que acabamos de hablar, la localización en coordenadas tridimensionales. Fíjense que la altura es elipsoidal, y cuando hablo de elipsoidal me refiero al elipsoide WGS84. Eso lo conversamos en una clase anteriormente. El seguimiento, monitorea el movimiento de objetos, personas, vehículos, etc. La navegación, ya sea aeronáutica, marítima o inclusive terrestre. La edición de cartas de navegación, mapas, planos, todo eso, toda esa información se recolecta mediante GPS, topográficos, geodésicos, hidrográficos, y bueno, se editan todos estos productos cartográficos. Y como le dije, la determinación precisa del tiempo, esto es fundamental para el sistema bancario internacional, para esos servicios de mensajería, servicios de celular, para las bolsas de valores. Todos esos tiempos están precisados por el sistema Navestar GPS. El segmento usuario, lo conceptualizamos hace rato, fíjense, está formado por quienes. Vamos con seguridad y defensa primeramente. La seguridad es un concepto muy amplio. Recuerden ustedes que existe la seguridad alimentaria, ¿no? De un estado nacional, de un país. La seguridad industrial, la seguridad y la defensa sí tiene que ver más con las Fuerzas Armadas, la policía y ese rol constabulario, ¿no? Que ejerce un estado nacional. Después están las operaciones de búsqueda y salvamento, search and rescue, gestión de desastres, los levantamientos asociados a la geociencia, todo lo que es geodesia, topografía, hidrooceanografía, hidrografía, hidrología, entre otras ciencias. Como les comenté ya, la navegación, importante, ¿no? Está muy de moda, los vehículos no tripulados, ya sea aéreos, de superficie o subacuáticos, los Aerial Unmanned Vehicles o los Underwater Unmanned Vehicles, así como la guía robots, que está muy de moda, ¿no? Este tema. Estas carreras en la universidad como la ingeniería robótica. El desarrollo de sistemas de información geográfica, los SIG. Y bueno, hay una serie de usos, ¿no? De GPS que de verdad que el catastro, ¿no? La minería, la vialidad. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahora? Escúchame, la agrimensura no utiliza el GPS. Agrimensores. La agrimensura. Ajá. Sí, es correcto, es correcto. Siempre hace falta realizar mediciones para medir superficies, por ejemplo, ¿no? Y si queremos mayor precisión, tenemos que usar GPS que sean geodésicos y topográficos. O para eso tiene cierta similitud con el trazado de límites, ¿no? ¿Puede satisfacer la pregunta? Vamos a continuar. Vamos con el principio de los funcionamientos del GPS.
como le dije, hay dos métodos fundamentales. Un método Ok. de código. Otra pregunta. Adelante, Sí, por sí, favor. otra pregunta. Adelante. No estoy escuchando. No escuchamos, Domingo, para que pueda realizar su pregunta. ¿Está ahí, Domingo? Si no, podemos dejar la pregunta para más adelante, si tiene algún problema de audio. ¿Tiene algún problema de audio? ¿Cómo el chat no logró verlo, René? Sí, acá, bueno, acá está. Es una pregunta de Lourdes. ¿Una explosión solar puede dañar todo este sistema? Sí, cuando ¿Qué- el satélite lo... Bueno, vamos primeramente con la pregunta de Lourdes, que me parece súper interesante por demás. Las ondas, la radiación solar que llega a nuestro planeta es de diferentes tipos, ciertamente, ¿no? Por ejemplo, los rayos ultravioletas ionizan las moléculas en la ionosfera y eso produce una difracción de las ondas electromagnéticas que son transmitidas por los satélites. Este tipo de actividad solar, bueno, primeramente es necesaria para los satélites de la constelación, toda vez que ellos cargan sus baterías y mantienen la potencia eléctrica a través de radiación solar, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente. Sin embargo, un evento de esta naturaleza me parece que sería muy difícil que afectara negativamente el sistema, ya que por la robustez del sistema, su arquitectura y para lo cual fue concebido, ¿no? Entonces, me parece que es poco probable, Lourdes, que un evento solar de esta naturaleza pueda afectar negativamente la constelación de satélites GPS. ¿Había otra pregunta? No veo una pregunta, pero dice, bueno, Domingo tiene algún problema de audio, entonces su pregunta es, después que el satélite está en órbita, ¿cómo se recarga? Es la pregunta de Domingo. Me parece bien interesante la pregunta también, Domingo. Fíjate, el satélite se recarga, la potencia eléctrica a bordo se recarga a través de paneles solares. Estos paneles absorben la radiación solar y cargan baterías o alimentan directamente el transmisor de ondas electromagnéticas y los otros equipos del satélite, como por ejemplo los relojes atómicos. ¿Puede satisfacer la pregunta, Domingo? Sí, Domingo dijo que sí. Sí. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a seguir entonces. Estamos con los métodos de funcionamiento, los métodos Veo con los una cuales... Una ¿Perdón? pregunta más, Ronaldo. Veo una pregunta más de Alberto. ¿Qué sistema coordenado se utiliza en Estados Unidos? Excelente pregunta, me gusta mucho esa pregunta, tiene que ver con las clases anteriores. Tiene que ver específicamente con la clase anterior donde tocamos los principios de cartografía. Para efectos del sistema Navestar GPS, el sistema de referencia es el elipsoide WGS84. Sin embargo, en todo el mundo, o en la mayoría de los países, hay un sistema de coordenadas muy utilizado, que es muy preciso y muy sencillo y que tiene muy poca distorsión. Me refiero al sistema de coordenadas UTM, Universal Transversal Mercator, que es un sistema de coordenadas métricas que tiene, como le dije, una mínima distorsión y es un sistema sencillo. Entonces, seguramente en los Estados Unidos de América también utilicen el sistema UTM, inclusive los militares. Pero para efectos del sistema que estamos estudiando el día de hoy, el sistema de referencia es el WGS84, el elipsoide WGS84. Vamos a seguir adelante entonces. Como le está diciendo, hay dos métodos para el posicionamiento de cualquier objeto, cuerpo sobre el planeta terrestre. Dos métodos utilizados por el sistema Navestar GPS. El primero es la medida de código o pseudodistancia.
Fíjense, la posición de los satélites es conocida. Ellos están en esos planos orbitales y se sabe exactamente dónde está cada uno de ellos. Y ellos a su vez emiten una onda electromagnética que viaja a la velocidad de la luz. Cada uno de los relojes, el tiempo que se maneja en el sistema es similar. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que el tiempo que se encuentra en los satélites es el mismo tiempo que se encuentra en los receptores. Hay un sincronismo del tiempo. Es igual. Vamos a ver la figura que está en la parte izquierda inferior. Vemos un satélite en el centro. Tenemos la posición exacta del satélite y se necesita saber cuál es la ubicación del punto azul, que es el segmento usuario. Alguien con un receptor GPS está en este punto azul donde yo tengo la flecha. Tenemos la posición del satélite, es conocida. Tenemos la velocidad de la onda electromagnética, que es la velocidad de la luz. Y tenemos el tiempo, que es igual el tiempo del satélite al tiempo del receptor GPS. Entonces, esta distancia se va a calcular con esta sencilla fórmula que vimos en bachillerato. Distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Qué significa esto? Que este receptor de GPS se encuentra en algún punto sobre esta esfera. Y recordemos que esta esfera se encuentra a su vez sobre el elipsoide de referencia WGS84. Pero como tenemos una sola distancia calculada, repito, este receptor puede estar en cualquiera de los puntos de la esfera. Vamos a seguir. ¿Qué pasa si tuviéramos dos satélites? Voy a tener que usar otra computadora. Si tuviéramos dos satélites, vemos que hay un punto de intersección. Realmente son dos puntos de intersección. Pero uno de esos puntos usualmente está ubicado en un sitio muy alejado del planeta o tiene una velocidad muy alta. Recordemos que esto es un sistema dinámico. La Tierra se encuentra con más de 17 movimientos, los cuales los más conocidos son traslación, rotación y la nutación de los polos. Los satélites también están orbitando la Tierra. Existen mareas, o sea, esto es un sistema dinámico. Todo está en movimiento. Fíjense que entonces con dos satélites tampoco es posible hallar el posicionamiento preciso. Vamos a entenderlo un poco mejor en la siguiente lámina. El principio de funcionamiento se llama trilateración. Es un método para determinar la posición de objetos usando la intersección de tres esferas con centro en el satélite. Fíjense que si colocamos tres esferas con el satélite en el medio, se intersectan en este punto. Entonces lo lógico es pensar que esta es la posición del receptor de GPS. Esto funcionaría si nosotros viviéramos en un plano bidimensional, si el espacio fuera bidimensional. Sin embargo, sabemos que no es así. Sabemos que según la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein, hay 4 dimensiones en el espacio. La cuarta dimensión es el tiempo. Y el espacio, como está en la figura a la derecha, tiene 3 dimensiones. En 3 dimensiones volvemos al problema de que como las 3 esferas se intersectan en 2 puntos. Como les dije anteriormente, uno de los puntos usualmente está muy alejado de la realidad, está en el espacio o está en un sitio imposible o tiene muy alta velocidad, por lo cual el sistema hace un descarte y se posiciona con uno de los 2 puntos. Sin embargo, la cantidad de satélites mínima para que un receptor GPS pueda posicionarse son 4 satélites. El cuarto satélite, viene a realizar el sincronismo de tiempo tan necesario que les comenté, toda vez que los relojes atómicos que tienen los satélites deben tener la misma hora que los relojes receptores. Entonces hace falta un mínimo de 4 satélites. El sistema está diseñado, el sistema GPS está diseñado para que todo usuario en cualquier parte del planeta, en un 80% aproximadamente de las ocasiones, tenga acceso a de 7 a 8 satélites. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No hay preguntas? No veo preguntas hasta el momento, Renato. Ok, muy bien.
sigamos entonces. Vamos a seguir con el mismo método, ¿no? Algunos me preguntaban, bueno, pero ¿cómo se mide la distancia toda vez que el receptor y el satélite tienen el mismo tiempo? Se mide mediante un código de ruido pseudo aleatorio, pseudo random noise code. Aquí lo tenemos, ¿no? Fíjense, los vehículos espaciales y los receptores GPS sobre el planeta están sincronizados. Ambos generan el mismo código en el mismo momento. Entonces, este delta T, que es donde yo tengo la flecha, corresponde al periodo de tiempo que demoró la onda electromagnética que viaja a la velocidad de la luz en recorrer la distancia desde el satélite hasta el receptor de GPS. Y utilizando la fórmula que yo comenté anteriormente, distancia igual a la velocidad de la onda electromagnética por este delta T, se halla la distancia que hay desde el satélite hasta el receptor. Y así es como logramos aquel primer círculo, aquella primera esfera sobre el elipsoide terrestre. Y así funcionan todos los satélites y receptores de GPS. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No hay preguntas, Ronaldo. No hay preguntas. Vamos a continuar entonces con el segundo método, que se llama el método de medida de fase. Este método compara una frecuencia de referencia generada por el receptor con la frecuencia de la onda recibida por el satélite, que debe ser igual. Sin embargo, se observa un desfase entre estas señales delta tita, como se lee allí, en función de la variación de 0 a 360 grados. Esto permite el conteo de los ciclos. Un ciclo es de esa onda sinusoidal, esa onda normal donde yo tengo la flecha. Un ciclo va desde los 0 grados hasta los 360 grados. Entonces este método se fundamenta en el conteo de los ciclos, toda vez que se conoce la longitud de onda, valga la redundancia, esta onda electromagnética, la longitud de onda es conocida, y el desfase se calcula la distancia con el número de ciclos completos, que corresponde a la letra N, que ha descrito la señal en su recorrido. Fíjense que ahí está, ahí está la fórmula, el algoritmo simplificado que utiliza el software, el programa, para medir la distancia que hay desde el satélite hasta cada uno de los receptores de GPS. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Actualmente los GPS tienen dos niveles de uso. Tener el servicio de posicionamiento estándar, que utiliza un código de adquisición aproximada CA, esa es la frecuencia L1, la banda L1 de frecuencia. Este código es de acceso para todos, tenemos acceso a este código. Y tiene un código L2, perdón, tiene otra frecuencia L2, la banda L2, que constituye el servicio de posicionamiento preciso, que también antiguamente existía un código P que significa precisión, que ahorita está cambiando a la letra M, M de militar. Es un código donde los GPS tienen una altísima precisión, sin embargo, no está liberado para uso civil ni para uso de nosotros, pues. Solamente tienen acceso a eso los militares de los Estados Unidos de América, sus organismos federales, gubernamentales y o federales, y las Fuerzas Armadas aliadas y o de la OTAN tienen acceso a este código P, que ahorita cambió a código M, que es muy preciso. Aquí tenemos la frecuencia de las ondas portadoras en la banda L, L1 y L2. Fíjense que ahí está la longitud de onda de cada una de ellas. Y hay una nueva portadora L5, en la banda L también, que se llama Safety of Life. Esto es para operaciones de búsqueda y salvamento. No está completa, ya existe, está operacional. Sin embargo, no estará completa para el año 2027. Así que sigue el avance tecnológico del sistema. Los satélites en la frecuencia de 50 Hz, además de estos datos
y estas frecuencias de posicionamiento transmiten una serie de información que es útil para efectos de los satélites. Corrección, para efectos del receptor del segmento usuario. Está el código de ruido pseudo aleatorio, que ya lo expliqué anteriormente, para efectos de ese cálculo, esa distancia entre la antena del GPS, del satélite del GPS y la antena del receptor. Y ese ruido contiene un identificador único que identifica a cada uno de los satélites. Tenemos el almanaque nos va a avisar dónde van a estar los satélites, en qué momento, para efecto nosotros planifiquemos nuestro levantamiento hidrográfico o nuestra captura, recolección de datos, nuestro levantamiento topográfico. Entonces el almanaque nos da la información de los satélites. Las efemérides, al contrario del almanaque, son publicadas a posteriori. Hay tres tipos de efemérides: las ultra rápidas, las rápidas y las soluciones finales. Las efemérides, como le comenté anteriormente, son un archivo donde sale la corrección a la posición de los satélites, ya que si bien es cierto que ellos están en algunas órbitas, también sufren, digamos que se trasladan en esa órbita de un sitio a otro, y unas pequeñas diferencias de posición, así como el desincronismo de los relojes. Entonces en estas efemérides salen todos esos datos necesarios para, mediante un proceso, un postproceso de los datos, conseguir las mayores precisiones. Esto se utiliza cuando en GPS geodésico, para fines geodésicos, o cuando estamos haciendo estudios que requieren una alta precisión. Entonces los datos son recolectados de esos receptores GPS y son postprocesados con esas efemérides. El tiempo del sistema, como les comenté anteriormente, es fundamental para el funcionamiento y para la sincronización que debe haber entre los satélites y los receptores. Y los mensajes de estatus, donde sale la salud del satélite. ¿Cómo está el satélite? La carga de batería, su posición con respecto a las órbitas, la salud de los relojes, etcétera. Esto lo mencioné anteriormente. Y bueno, esto formó parte ya de una clase anterior, pero bueno, es el sistema de referencia del GPS, que es el WGS84. Esto es importante toda vez que si ploteamos una posición obtenida por GPS en un mapa o en una carta que no tenga ese mismo datum, ese mismo elipsoide de referencia, estamos incurriendo en un error de precisión. Vamos a tener un error en la precisión. Entonces, cuando vayamos a hacerlo, si lo hacemos de plotear unas coordenadas en un mapa o carta, tenemos que ver la información marginal de ese mapa o de esa carta y asegurarnos de que haya sido editada en el mismo elipsoide de referencia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Seguimos entonces. Vamos a ver cómo están compuestas las señales que son transmitidas por los satélites GPS. Como yo le dije, hay una frecuencia L1, sobre la portadora de la banda L. Igualmente con la L2. Hay receptores GPS que tienen la capacidad de los geodésicos, sobre todo los topográficos, que reciben ambas bandas de frecuencia. Reciben ambas bandas de frecuencia. Estoy buscando aquí una información. Después tenemos este código de adquisición, que es donde está la información para efectos de posicionamiento, que es de acceso al público. Está este mensaje de navegación en la frecuencia de 50 Hz, que fue el que yo les comenté anteriormente, que sobre eso van las efemérides, van los almanaques, la salud, cómo está la salud del satélite. Y aquí está el código P, precisión. Como les comenté, este código P está mutando ahorita a M de militar. Y nosotros, como ciudadanos del mundo, no tenemos acceso a ese código. Solamente, como les dije, los militares de los Estados Unidos de América y sus aliados de la OTAN. Porque ese código es utilizado inclusive por las armas para efecto de navegación, los misiles cruceros, y para efecto de targeting, ¿no? de puntería y dar en el blanco. Donde dice zoom es una suma, y donde dice mix es un proceso primeramente de combinación y luego de modulación de la onda.
sea, de la portadora, y la información que va en la portadora, que en algunos casos, como en el caso L1, va el código de pseudo aleatorio, que no es tan aleatorio, les repito, porque ahí va el ID de cada satélite. O sea, para efectos de que el receptor pueda identificar qué satélite está viendo. Volvemos con el código M. Fíjense que ese código P militar anteriormente fue, digamos, afectado por lo que es la guerra electrónica, ¿no? El jamming, disturbadores. Entonces, en estos adelantos tecnológicos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América se vieron la necesidad de introducir la criptografía, ¿no? Archivos encriptados para aumentar la seguridad. Asimismo, una nueva arquitectura de llave. Cuando digo arquitectura de llave, me refiero a una llave física, un hardware, ¿no? Para aumentar la seguridad de este sistema de posicionamiento tan preciso y bueno, ciertamente hay otros aspectos clasificados que no manejamos, no es a la luz pública de este código MGPS. Fíjense, vamos a revisar otra clasificación de los receptores de GPS. Hay los GPS asistidos. Estos lo vemos en los celulares. Igual los GPS. Bueno, vemos los GPS-R que están en 3 y 4G. Los GPS diferenciales importantísimos. Esto lo vamos a estudiar dentro de poco. Los GPS autónomos, que es solo un receptor. Los geodésicos, topográficos, los he comentado, y los GPS para la navegación. Ok, fíjense, esta parte es importante. Esta parte es importante. Imagínense ustedes que este es el cielo, la bóveda celeste, y donde está este círculo es el horizonte, o sea, fuera del círculo es mar o tierra, y nosotros estamos de pie sobre este eje de coordenadas con receptor en la mano. Vamos a estudiar un poquito sobre la geometría de los satélites. Esto tiene que ver con la precisión y con algo que se llama la degradación o la dilución de precisión en posición. Si no vimos los almanaques y nos encontramos con estos satélites en esta forma, ¿creen ustedes que vamos a tener una buena precisión? Fíjense lo que ocurre cuando los satélites están separados adecuadamente, se intersectan las dos curvas en un punto. Aquí obtenemos una posición precisa. Sin embargo, cuando los satélites están muy juntos los unos de los otros, esa intersección no es un punto, sino un espacio, y la posición puede ser en cualquier punto de este espacio. Entonces, esta no es la mejor geometría de los satélites para efectos de la dilución de precisión de posición. Ahora tenemos un segundo ejemplo. Vean cómo están dispersos los satélites. ¿Creen ustedes que esta es la mejor geometría de los satélites? Bueno, fíjense, vean lo que se llama enmascaramiento o el uso de las máscaras de elevación. Los satélites que están muy bajos, su onda electromagnética debe recorrer una mayor distancia en la ionosfera y la troposfera. Y esto incurre en imprecisiones y en errores. Fíjense en el dibujo que está en la parte inferior derecha. Por eso es que se eliminan esos satélites que están a una baja altura angular. Imaginemos que trazamos un plano horizontal sobre la antena del receptor de GPS, eliminamos y creamos una máscara de elevación que puede ser de 5, 10, 15 grados o más para evitar estos satélites, evitar recibir señal de estos satélites. Y así mejora muchísimo nuestra degradación o dilución de la precisión de posición. La dilución de la precisión de posición es un indicador, es un número que mientras menor es el número, mayor es la precisión de nuestro receptor de GPS. Fíjense, en estos dibujos podemos apreciarlo. Aquí están todos los GPS juntos. Hay un enmascaramiento artificial creado por estos edificios y ciertamente aquí hay un hombre con un receptor de GPS que no va a tener la mejor geometría ni la mejor precisión en su equipo. En la parte derecha vemos que hay aparentemente una mejor geometría de los satélites. Sin embargo, hay dos de ellos que están muy bajos en el horizonte. Y a pesar de que aquí dice good
PDOP, Precision Dilution of Position. Yo no creo que este sea un buen PDOP, se los confieso. Fíjense que aquí hay otra imagen con una geometría de satélite que según mi experiencia sí es la mejor para efectos de lograr una mayor precisión. Y esto lo logramos viendo los almanaques y planificando nuestra recolección de datos. Cuáles son los satélites que van a intervenir y ajustando nuestra máscara de elevación. Claro, aquí exagero un poco para fines académicos. Vamos a seguir. Aquí está lo que las diferentes diluciones de precisión que hay. La vertical, una sola dimensión. La horizontal, 2 dimensiones. El tiempo, que es un elemento fundamental en el sistema, ya lo hemos hablado. La dilución de la presión en posición en 3 dimensiones. Este es el valor más empleado, usualmente empleado. Y la dilución geométrica de presión, que es la general. La que más se utiliza es el PDOP. Aquí están las escalas de PDOP. Yo se los comenté anteriormente. Mientras el número es menor, tenemos un mejor PDOP y una mayor precisión y una mejor geometría de los satélites. Vamos a seguir porque el tiempo apremia. Tenemos una clasificación de las técnicas de medición según el movimiento del receptor. Fíjense, puede estar estático si uno está detenido en algún sitio o cinemático. Si tenemos un receptor y nos estamos moviendo. Voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando nosotros salimos de nuestras casas con nuestros teléfonos inteligentes y tenemos alguna aplicación de mapa, yo estoy seguro que casi todos lo hemos utilizado. Fíjense que en esos teléfonos inteligentes podemos inclusive apagar el internet y seguimos desplazándonos en ese mapa en la pantalla del celular. Eso es porque no estamos usando la señal de telefonía celular, estamos utilizando la señal directamente del sistema GPS. O sea, no hace falta el celular para posicionarse si ustedes se están moviendo en un vehículo, en un coche, un carro, una bicicleta. Pueden obtener la señal directamente del GPS. Eso es la parte cinemática. Tenemos, según el momento de obtención de las coordenadas, en real time o en postproceso, ya se lo expliqué anteriormente, o toda la combinación de estos, ¿no? Uno de los más utilizados es el real time kinematic. Aquí lo estoy apuntando con la flecha. Uno de los más utilizados para realizar batimetría, los levantamientos hidrográficos, topografía y geociencias. Para este método hace falta un GPS diferencial. ¿Ok? En el sistema de referencia, bueno, absoluto, un solo receptor y diferencial. Me gustaría que prestaran atención a esta parte, es muy importante que viene ahora. Es fundamental los GPS diferenciales, ya que es un GPS. Vamos a ver la figura abajo que está sembrado, está instalado sobre un vértice geodésico, preferiblemente de primer orden. Esto se llama estación base. Entonces, este GPS que está instalado sobre un sitio que se conoce con precisión sus coordenadas, también está recibiendo información de los satélites. Pero entonces él percibe cuál es el error en esas posiciones que está recibiendo los satélites, ya que él tiene la posición exacta. Y calcula la corrección. Y esa corrección la transmite a otro receptor de GPS, y lo puede transmitir a través de radios, radio modem, utilizando el formato RSTM 104SC. Lo puede transmitir, puede ser en postproceso también. Lo puedes transmitir por celular o lo puedes transmitir inclusive por satélite. Y así se obtienen las mejores precisiones. Esta tecnología, repito, se llama GPS diferencial, DGPS. Esto es fundamental para lo que vamos a estudiar ahora. Bueno, ahí está el DGPS, incrementa la precisión, integridad, velocidad de los datos. Las correcciones de los GPS pueden ser inclusive por satélites geoestacionarios. Esa estación base de GPS diferencial le manda la señal a un GPS geoestacionario y él lo transmite a muchos receptores GPS en un gran área. Puede ser a través de internet también, a través de radio modem. Y bueno, aquí hay unas tecnologías empleadas a nivel mundial. Esto también es importante. Los sistemas de ampliación desde el espacio, Space-Based Augmentation, esa palabra en inglés, se abrevia así. Y los sistemas de ampliación en tierra, que son estaciones base sembradas en tierra,
que generan esta corrección de señal diferencial de GPS para un mejor posicionamiento de los receptores. Aquí tenemos en la figura, tenemos la señal diferencial WAAS. WAAS es una señal utilizada por la aeronáutica civil en los Estados Unidos de América. Wide Augmentation, corrección, Wide Augmentation System. Vemos que está en las estaciones base, como yo le comenté, esto es una estación base de GPS, que le transmite las correcciones a satélites geoestacionarios. Esto lo comentó uno de los participantes al inicio de la clase. Fíjense que los satélites geoestacionarios están a una mayor altura que los satélites orbitales. Ellos reciben la señal de corrección diferencial y la transmiten a los aviones, de forma que independientemente cubriendo una gran extensión de área. Este sistema cubre todo el espacio aéreo de los Estados Unidos de América para que los aviones tengan una posición exacta y puedan calcular las distancias, el tiempo recorrido, etc. Hay otros sistemas de ampliación o de mejoramiento de la señal. Fíjense que hay uno terrestre que se llama el Sistema Nacional de GPS Diferencial, que está a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos de América. Está el Wide Area Augmentation System, el WAAS, que le acabo de mencionar para propósitos de la aviación civil. Europa también tiene el suyo, el EGNOS, que está basado, fíjense, está basado en el espacio, es un Space Based Augmentation System, o sea que la señal de correcciones diferenciales es en viajes de satélites geoestacionarios. La India tiene el suyo, el Gagán, que también es satelital y es local también. Todos ellos son locales, lo podemos ver en el dibujo. Japón tiene el suyo también, se llama MSAS. Y hay otros como el CORS de los Estados Unidos de América, usado por la NOAA, por la Agencia Nacional del Océano y la Atmósfera, la NOAA, conjuntamente con otras organizaciones como la Agencia Geodésica de los Estados Unidos. Y está el sistema GPS diferencial mundial, que es operado para la NASA, sobre todo para efectos de cronometría de sus operaciones espaciales. El tiempo es fundamental para la Agencia Nacional de Administración del Espacio también. Me tuve que apurar un poco porque vi que el tiempo se nos está cortando. Ok, vamos a entrar entonces en los errores. Errores por difracción en la troposfera. Esto va a depender de las condiciones meteorológicas, ya que las ondas electromagnéticas transmitidas por los satélites sufren esa reflexión. E igualmente en la ionosfera, como les dije, las partículas de la ionosfera se cargan con la radiación solar y se crean unos electrones libres que afectan esas ondas electromagnéticas transmitidas por los satélites. La cantidad de masa de la Tierra, algunos de ustedes dirán, ¿por qué la cantidad de masa afecta el sistema GPS? Ahí nos vamos a la teoría de la relatividad de Einstein, de la curvatura espaciotemporal. Lo voy a explicar en la próxima lámina. Los errores en los relojes atómicos y en las órbitas de los satélites se los he comentado. Y es la primera vez que los comento, que es la multitrayectoria o multicamino, en inglés multipath, que se produce cuando la onda transmitida por el satélite choca con algunas superficies lisas, metálicas, se refleja, se refracta y finalmente llega a la antena del receptor con un tiempo mayor, ¿no? Entonces la medición es imprecisa. Vámonos con la curvatura espaciotemporal, que dice que, bueno, aquí hay varias cosas. Un reloj que se encuentra en la curvatura espaciotemporal es ocasionada por cuerpos masivos, o sea, cuerpos que tienen mucha masa como el planeta, que deforman el espacio-tiempo. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿O qué quería decir Albert Einstein con esto? Que un reloj en la Tierra avanza en su tiempo más rápidamente que un reloj en el espacio, donde no hay un cuerpo masivo tan cerca. Y este es uno de los fenómenos que afecta o que genera la desincronización de los relojes, ya que los relojes que están en nuestros receptores, los relojes que se encuentran en los receptores de GPS en Tierra, se desincronizan con relación a los relojes que están en los satélites GPS, aunque estos estén relativamente cerca, a 20.200 kilómetros.
Esto yo sé que es un poco complicado, tiene que ver con la deformación de la línea recta, con la no existencia de la línea recta en el espacio y esas teorías que podemos revisar posteriormente con mayor detenimiento. Aquí tenemos un compendio de los errores del sistema, errores de órbita, la relatividad, acabo de hablar de ella, referente a la propagación de la señal, la refracción troposférica, la refracción ionosférica, las pérdidas de ciclos. La pérdida de ciclos es cuando estamos haciendo una medición por fase y esto se debe inclusive a la rotación del planeta. Recuérdense que yo les hablé que estamos trabajando sobre un sistema dinámico y se puede perder la señal de un satélite, o sea, un receptor puede perder la señal de un satélite y entonces esa medida de fase es imprecisa o no se obtiene. Multicaminos, la rotación de la Tierra, los errores por parte del receptor antena, bueno, está el reloj, los errores en el reloj, el timing offset, esto es la desincronización. El centro de fase de la antena del receptor que tiene que alinearse con el norte y tiene que estar correctamente estabilizado en un plano horizontal. Y los errores en las coordenadas del camino multiply, ya lo vimos. Las mareas terrestres, recuerden ustedes que hay mareas en el mar, el nivel del mar baja y sube, pero también hay mareas en suelo continental e insular, o sea, la tierra baja y sube, es mucho menos. Para nosotros es imperceptible, pero eso ocurre. Entonces aquí hay una serie de errores. Si nos remitimos a la teoría de errores, aquí hay errores sistemáticos, errores instrumentales, y no los voy a llamar errores groseros, los voy a llamar errores humanos en esta ocasión. Al final, bueno, tuve que apurar un poco por efectos del tiempo. Me hubiese encantado que hubiésemos revisado cuáles son los formatos de transmisión de datos entre los equipos, entre esos radiomodems y lo que son la instalación de los equipos, cómo se comunican los equipos. Sin embargo, bueno, el tiempo es corto y yo espero tener una próxima oportunidad. Podemos compartir nuevamente y ahondar en estos términos en toda esta materia que hemos visto en la clase de hoy. Si René me lo permite, voy a abrir un periodo de preguntas. Sí, podemos tener unos minutos para preguntas si hay algunas de los estudiantes, Ronaldo. Voy a levantar la mano y hacer unas preguntas breves. Sí. Todavía tenemos unos minutitos abiertos antes de irnos. Perdón, no escuché. Oh, sí, sí. Si hay alguna pregunta de algún estudiante que necesite, pues, tenga dudas, lo pueden hacer. Acá, bueno, acá está Lourdes. Vamos a ver. Dice, con toda esta información que tenemos en la Tierra sobre la salud de los satélites, ¿se puede programar la recolección de la chatarra espacial? Sí, eso es una buena pregunta. Ciertamente hay una cantidad de vehículos espaciales y satélites que están orbitando la Tierra que están en desuso y algunos estados nacionales que se encuentran en procesos inclusive desarrollados, ¿no? De primer mundo. No ha habido, si se quiere, un plan, ¿no? Para recoger todos esos desechos o todos esos satélites que están en desuso. Sin embargo, fíjense que esta constelación está relativamente segura, ¿no? Las probabilidades de que haya un accidente o una colisión espacial son mínimas. Yo realmente, Lourdes, no conozco si hay algún plan para recolectar todos esos desechos. Como le comenté, el sistema GPS son 8 bloques de satélites, de los cuales actualmente solo se encuentran operacionales 4. O sea, hay 4 bloques de satélites que ya están en desuso. Sin embargo, según mi conocimiento de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ellos digamos que son una de las instituciones que se ha preocupado más y ha hecho más y han recogido o han dejado caer, desintegrarse todos esos elementos de carácter antrópico que se encuentran en el espacio, en la estratosfera o en el espacio extraterrestre, ¿no? Ellos son los que más se han preocupado y más han generado esos planes y esas actividades. Pues. Sin embargo, es un tema súper interesante que acabas de preguntar y yo creo que vale la pena que busquemos esa información, la busquemos. Y te agradezco mucho la pregunta. Muy bien. Y bueno, Lourdes dice gracias.
Creo que su pregunta fue aclarada. Y una última pregunta que vamos a aceptar todavía de Alberto. La tecnología en TRIP, ¿qué tan precisa es? La utilización... ¿Mm? Perdón, ¿cuál tecnología? Dice, la tecnología en TRIP, NTRIP, ¿qué tan precisa es? La utilización de satélites geoestacionarios en trabajos geodésicos o topográficos. Oye, Alberto, me ha gustado mucho tu pregunta. Si estamos utilizando, ciertamente existen diferentes precisiones, ¿no? En el tema del uso de la señal diferencial de GPS. Si estamos usando nosotros una estación propia, inclusive no es lo mismo hacerlo en real-time kinematic que hacerlo en postproceso. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, la presión es submétrica, está por debajo de 1 metro. Esos sistemas, digamos, de augmentation, de mejoramiento de la señal espacial basados en satélites geoestacionarios, logran también precisiones, las precisiones, digamos, que oscilan. En el peor de los casos está alrededor de los 2 metros, hasta presiones submétricas de 50, 20 y 20 centímetros aproximadamente, dependiendo cuál sistema estés utilizando. Por ejemplo, el WASP, que fue diseñado para la aviación civil estadounidense, se enfoca mucho en lo que es la altura, ¿no? Recordemos que la altura elipsoidal no es la misma altura del geoide o de la superficie terrestre. Yo he estado trabajando con receptores de GPS y me encuentro que mi altura es menos 60. O sea que el elipsoide me pasa por encima 60 metros, ¿no? Y bueno, este es el tipo de cosas que se encarga este sistema en específico por su diseño en particular. Hay otras estaciones diferenciales que se llaman pseudolitos que se son instaladas en aeropuertos para el mismo fin, para darle seguridad a las operaciones de aterrizaje y despegue de aviones. Pero la precisión está directamente relacionada, Alberto, con el sistema que estás utilizando, el método que estás utilizando y los equipos. Y bueno, obviamente está la destreza del operador. Fíjate que hoy hablamos del enmascaramiento, las máscaras de enmascaramiento. Hoy hablamos de la geometría de los satélites, de buscar el menor PDOP, ese valor que mientras menos es más preciso. Entonces, bueno, hay una serie de técnicas utilizadas para mejorar la precisión. Y bueno, a mí me encantaría de verdad poder seguir hablando con ustedes de estas técnicas, pero a veces el tiempo se hace corto, ¿no? No sé si puede satisfacer tu pregunta, Alberto. Bueno, Alberto comenta, con Trimble GNSS R10 he logrado 2.5 centímetros. Sí, todo está aclarado de parte de Alberto. Wow, eso es una excelente precisión, Alberto. Eso es una excelente precisión. Muy bien. Ahora, esa precisión la lograste en postprocesamiento, Alberto. En RTK, dice. En Real Time Kinematic, correcto, excelente, excelente. Eso supera los estándares de precisión de la Organización Hidrográfica Internacional. Eso está muy bien. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto, y a todos los que participaron el día de hoy con nosotros. Creo, Orlando, que ya por hoy terminamos la clase. Es un tema, pues, interesante, extenso, y pues gracias por esos conocimientos que compartes con nosotros, con todos los estudiantes acá presentes también. Muchas gracias, René. Muchas gracias a todos los participantes. Ha sido un placer, ha sido un honor y espero verlos prontamente, nuevamente. Te esperamos, Ronaldo. Gracias por todo. Gracias a los estudiantes por estar todos acá participando. Esperamos que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la siguiente semana en una nueva clase con todos ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Chao, Feliz gracias. tarde.